Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al área tropical. Mirad, hoy vamos a hablar de los cuidados y características de la pachira acuática. La pachira es una planta tropical y el crecimiento que tiene es entre medio y rápido, con una dificultad de cultivo bastante fácil, por lo que es ideal para principiantes en plantas. En interiores puede alcanzar una altura aproximadamente de 2 metros, 2 metros y medio. Es procedente de América Central y del Sur, por lo que está acostumbrada a unas temperaturas de entre 16 y 24 grados centígrados, aguantando una mínima de 6-8 grados centígrados aproximadamente. Necesita una humedad ambiental bastante alta, por lo que yo personalmente la tengo cerca de un humidificador. Aparte que la pulverizo, ahora que es todavía verano, 2 veces al día y en invierno una vez a diario o incluso cada 2 días. Tiene que estar en un sitio con ventilación, pero que no tenga corrientes de aire. Y la pondremos en una ubicación donde la dé sol indirecto, como mucho que la dé un ratito por la mañana a primera hora o a última hora de la tarde, cuando los rayos solares ya no están fuertes, están flojitos. Necesita una maceta con muy buen drenaje, por lo que el sustrato que la viene bien es, por ejemplo, uno para cactus mezclado con perlita o uno para plantas tropicales mezclado con perlita o vermiculita, que van a permitir un buen drenaje en el suelo y máxima aireación. En cuanto a la maceta, le viene bien que sea un tipo de barro o terracota que va a permitir que el sustrato se seque con rapidez. Si por casualidad le ponéis macetas de plástico, os lo he enseñado otras veces. Con un soldador de estaño podéis hacerle tanto agujeros laterales como en la base de la maceta, que va a ayudarla para el drenaje y que tenga aireación el sustrato. Si se os suele ir la mano con los riegos, es preferible que en el sustrato echéis más cantidad de perlita o vermiculita. De esta manera el sustrato se va a secar antes. Es preferible hacerlo así, a no que pongáis prácticamente todo sustrato sin apenas perlita y se quede la tierra muy humedecida. Esto va a provocar pudrición de raíz en la planta. Tened mucho cuidado con eso. Vamos a hablar ahora de los riegos de la pachira. Cuidado con los excesos de riego, ya que es una planta que puede sufrir de pudrición de raíz. Regad solo cuando el sustrato esté totalmente seco. Podéis meter el dedito para dentro del sustrato y de esta forma comprobáis la humedad que tiene. Si os encontráis el sustrato seco, habrá llegado el momento de regar. ¿Que notáis que está húmedo? Mejor esperar. Es preferible que la planta pase un poquito de sed a no que nos pasemos con los riegos. Es una planta que perdona algunas veces el exceso de riego, pero tened cuidado con ese punto, porque llega un momento que ya encharcamos el sustrato y ya la vamos a dañar de mala manera. ¿Cada cuánto regar? Dependerá del clima de vuestro hogar, de la temperatura del exterior, del sustrato que tiene, si retiene humedad, si se seca con rapidez, y la maceta, si tiene mucha aireación o no. Pero para que os hagáis una idea, yo ahora en verano la he estado regando cerca de una vez a la semana o cada 10 días. Y en invierno habrá que llegar a 15-20 días. Ya os digo que depende un poco de las condiciones de vuestra pachira. En cuanto al abono, podemos abonar nuestra pachira una vez al mes con abono diluido. También podéis aplicarle abonos foliares. Le vienen muy bien, ya que es una planta que absorbe muchos nutrientes por sus hojas. En cuanto a la poda, no es necesaria, pero sí es muy recomendable. ¿Por qué? Cuando podamos nuestra pachira, vamos a fomentar su crecimiento. ¿Cómo podar la pachira? Pues mirad, si queremos fomentar un crecimiento frondoso, dejarla a la altura donde está. A ver si os lo puedo enseñar. Mirad,
los tallitos más altos tendríamos que pellizcar precisamente esos brotes. Simplemente metemos la uña, arrancamos ese cachito y ya con eso va a crecer a lo ancho, no a lo alto. Si lo que queremos precisamente es altura, tendremos que hacer lo contrario. Tendremos que buscar las hojas más grandes que hay por la parte de abajo. A ver si os puedo enseñar, mira. Aquí, por ejemplo. Esta de aquí. Simplemente sería cortarla y de esta forma vamos a fomentar un crecimiento a lo alto, no a lo ancho. Tampoco es recomendable que la podéis mucho, ya que si la quitamos la mayoría de las hojas, la va a costar hacer la fotosíntesis. Es preferible, si todavía se le han quedado muchas hojas, que hagáis, por ejemplo, unas poquitas un mes y al mes siguiente, si lo consideráis necesario, hacer otra segunda poda. Pero si la dejáis desde un primer momento sin hojas, le va a costar desarrollarse, ya que no tiene cómo hacer la fotosíntesis. En cuanto a la multiplicación, podemos multiplicar nuestra pachira a través de esquejes. ¿Cómo? A ver si os lo puedo enseñar. Mirad, este por ejemplo, sin ir más lejos, que se ve bastante bien. Esto de aquí es el nudo, que es la parte donde se concentran las hormonas de crecimiento. Entonces, si queremos sacar un esqueje, lo ideal es cortar un pelín por debajo del nudo y de esta forma vamos a llevarnos el nudo a la nueva maceta para enraizar y la va a ayudar, ya que como os digo es aquí donde concentra las hormonas de crecimiento. Es recomendable que al esqueje le pongáis enraizante, hormona enraizante. La pachira también se puede multiplicar por acodo aéreo. Los trasplantes los haremos cada 2 o 3 años o cuando tenga las raíces apretadas en la maceta. Es preferible hacerlo en primavera antes de que despierte de su letargo invernal. Si queremos mantenerla en el tamaño en el que está en ese momento, no la cambiéis a una maceta superior. Si agrandáis la maceta, se la ponéis más grande, ella va a seguir creciendo. Pero si en cambio queréis mantenerle ya ese tamaño, dejadla donde está. Le quitáis el sustrato viejo y renováis el sustrato. Vamos ahora con los problemas frecuentes que presenta la pachira acuática. Cuando nos encontramos las hojas amarillas es que nos hemos pasado con los riegos. Solución: regarla con más frecuencia. O sea, si lo hacéis por ejemplo una vez en semana y veis que se le están poniendo las hojitas amarillas, es preferible que la vayáis alargando. En vez de una vez a la semana, pues una vez cada 10 días. Si os encontráis las hojas de vuestra pachira que están lacias o incluso los troncos que los toquéis un poquito y los notéis que estén como blandos, igual es exceso de riego. Tened cuidado con eso. Cuando nos encontremos las puntas de nuestra pachira así de este aspecto marrón y que está un poquito seco, significa que le falta humedad ambiental. O sea, tendréis que aumentar las pulverizaciones o ponerla cerca, como en este caso, de un humidificador, que la va a venir muy bien, ya que es una planta que demanda mucha humedad. Cuando nos encontremos manchas marrones con aspecto seco, o sea, que tenga la hoja diferentes manchitas, ya sean más grandes o más pequeñas, significa que ha estado expuesta al sol y se ha quemado o que nos hemos pasado con el fertilizante. Si es debido al sol, tendremos que cambiar la ubicación a un lugar donde la dé menos cantidad, aunque como os dije antes es una planta que prefiere la luz brillante, sin sol directo. Pero si acaso la exponéis por la mañana temprano o a última hora de la tarde y veis que la están saliendo esas manchas marrones, es que ese sol no la está viniendo muy bien. Si las manchas, en vez de con aspecto seco, son marrones oscuras, como que están húmedas, significa que la planta ha pasado frío, seguramente por alguna corriente de aire o que la temperatura de vuestro hogar ya esté demasiado fría. Intentad buscarla un ubicamiento más caluroso en casa. En cuanto a las plagas, la pachira puede ser atacada tanto por cochinillas como por pulgones. En cuanto comprobéis que tiene alguna plaga,
Rápido actuar, echarle algún insecticida especial para cochinillas o para pulgones, ya que hay plagas que pueden llegar a causar muchos daños a la planta. Y esto es todo por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado y os sirva de ayuda. Suscribiros al canal y darle un like, que me ayuda mucho. Gracias a todos. Buen día.